Hoy día veremos una historia, un relato en Mateo capítulo 9. Aprenderemos de dos hombres que, siendo ciegos, vieron algo que otros no vieron. Quiero invitarle a abrir la Biblia entonces en Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mateo 9, 27 al 31. Está proyectada también en la pantalla, así es que puede seguir la lectura o bien en su Biblia o en la proyección que aparece aquí adelante. Mateo 9, 27 al 31, Nueva Versión Internacional, dice: al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritándole: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando entró en la casa, se le acercaron los dos ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Jesús, según el Evangelio de Mateo, está nuevamente de camino. Está nuevamente cumpliendo la misión para la cual había venido a este mundo, la misión del Padre: salvar a la humanidad, rescatar a la humanidad. Y mientras va de camino, dice el pasaje que tiene un encuentro con dos ciegos. La literatura nos documenta que los ciegos acostumbraban o tenían la práctica de caminar en parejas o en grupos. Así es que cuando se veía en Jerusalén, a los ciegos probablemente se les veía de esta manera: se les veía caminando en parejas o se les veía en grupos, transitando por las calles o mendigando. Había lugares muy particulares donde los ciegos mendigaban, y precisamente el que mendigaran era parte de la condición que tenían. Pero aparte de la limitación que tenían, de no poder trabajar, de no poder tener el sustento, de ser dependientes económicamente de su familia de origen, cargaban con todo el peso de una cultura que los rechazaba, los marginaba, los encontraba impuros, sucios, incluso pecadores. Porque para el tiempo de Jesús se interpretaba, voy a leer en Deuteronomio 28, no es necesario que lo busque. Dice el pasaje en el Antiguo Testamento: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Según los religiosos de la época, quienes interpretaban este pasaje, entendían que los ciegos, junto con un montón de otra gente que sufría otras enfermedades, estaban precisamente enfermos, estaban en este caso privados de la vista porque habían quebrantado la alianza, el pacto de Dios, habían quebrantado la ley de Dios. Así es que sobre los ciegos también había un dedo acusador por parte de los fariseos particularmente, que eran quienes tenían la autoridad o a quienes la gente le daba la autoridad para interpretar las Escrituras, cargaban con este peso. Entonces no solamente estaban marginados del trabajo, participar de la economía doméstica o del pueblo, de la aldea donde vivieran, no solamente estaban marginados socialmente, sino que religiosamente cargaban con el peso de ser considerados impuros, pecadores. Cargar con la culpa que se evidenciaba en su enfermedad, en su condición. Hay otro elemento importante, dice el pasaje que le gritan: hijo de David. Transitan de camino junto a Jesús, no describe el pasaje cómo es que se abren camino, pero van tras él, siguiéndole y gritando: hijo de David, ten compasión de mí. La Reina Valera traduce: ten misericordia de nosotros. Y en este grito más que desesperado, un grito de esperanza, hijo de David, está precisamente eso, la esperanza mesiánica. En Mateo 11:3, el mismo evangelio, dice relata el pasaje que Juan, estando encarcelado, envía a sus discípulos
delante de Jesús para preguntarle lo siguiente: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. El grito de ellos es un grito de esperanza. Confiesan que ese Jesús a quien están siguiendo por el camino es el Mesías prometido. Se ha concretado en la historia para Israel la promesa dada a los profetas en la antigüedad, en la ley y los profetas, acerca de la venida del enviado de Dios que vendría, entre otras cosas, a sanar, a liberar, y particularmente dice el pasaje, sanar a los que estaban ciegos. Pero este grito también es un grito provocador, porque ellos cuando gritan este grito esperanzador, hijo de David, en las calles, también se arriesgan a mucho. Ese es un grito provocador también, porque declarar a viva voz en las calles, cosa que Jesús nunca hizo, gritar a viva voz en las calles que el que está caminando es el verdadero rey de Israel, era tremendamente peligroso. Arriesgaban ser apedreados por los mismos judíos que rechazaban a Jesús como el Mesías, o ser arrestados por los soldados romanos de un imperio que reconocía que había un solo Dios y Señor, que era el César. Por lo tanto, lo que ellos hacen es arriesgarse a declarar la confianza, la fe que tienen en Jesús como el Mesías, el enviado de Dios, el esperado. Ellos ven algo que pocos han visto en el Evangelio según San Mateo. Ellos están declarando algo acerca de Jesús que pocos han declarado acerca de Jesús. Y es el hecho de reconocer que Él es el Hijo de Dios, Él es el enviado de Dios, Él es el Mesías. Ellos ven algo en Jesús que muy pocos han visto. Ellos confiesan algo acerca de Jesús que muy pocos han confesado. Se ha dicho que en tierra pagana se ha confesado acerca de Jesús, de Él como Hijo de David. Ciegos, gente que se consideraba despreciada, pecadores, culpables de haber roto el pacto de la ley, están confesando que Él es el Mesías, el enviado de Dios, y dicen: ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros. En el Evangelio o en los Evangelios, cuando se habla de enfermedad, muchas veces se intercambia o se debe entender la idea de dolencia más que de enfermedad. Uno piensa en enfermedad, piensa en una idea de una afección física, pero la expresión de los evangelios para hablar acerca de esto es más bien la dolencia. La dolencia en el sentido de que la enfermedad es más, vuelvo a decir, que una afección física, sino que involucra todo el ser de la persona. La persona en cada una de las áreas de su vida se ve afectada. En lo social, como hemos dicho, en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual, en el caso de estos ciegos. Y acá cito a un autor, von Harnack, abro comillas, dice: Jesús no distingue rígidamente entre la enfermedad del cuerpo y la del alma. A ambas las considera como diferentes expresiones de una dolencia suprema en la humanidad. Por lo tanto, cuando estos dos gritan: ten misericordia de mí, o ten misericordia de nosotros, cuando se ocupa esta expresión de compasión, misericordia, eleos, entonces se apunta a que Jesús reconozca en ellos: Jesús, Hijo de David, mira nuestra condición como seres humanos, consumidos en el dolor, en la angustia, en la desesperanza, por todo lo que significa la enfermedad física y todo lo que la dolencia significa en este sentido. Por lo tanto, cuando apelan a la misericordia de Dios, están apelando mucho más que a la sanidad física. Entienden que ese Mesías, que ese Hijo de Dios, no solamente tiene el poder, porque han escuchado probablemente de sus obras, sus sanidades, no solamente tiene el poder para darles la vista,
sino para restaurarles completamente, darle la paz en la totalidad del ser que ellos necesitan. Ser restaurados en todo lo que ellos han sido afectados producto de la condición en la que viven. Condición física, pero también por una cuestión de la cultura, una cuestión social. Y las sanidades, en Mateo particularmente, que es el evangelio en el que hoy día revisamos los milagros, son un acto siempre en Mateo, de la misericordia de Dios. El milagro siempre apunta al hecho de un Dios de misericordia. De un Dios que no solamente tiene el poder y se duele, qué triste, qué lamentable que éste esté ciego, sino que cuando mira la condición de ese hombre, ve la totalidad de la ruina, la miseria, la angustia y el dolor de esa persona. Siempre el milagro apunta a revelar la misericordia de Dios, restaurando y salvando la totalidad del ser. Y en relación con la misericordia, dentro del mismo capítulo 9, quiero invitarlos a leer el versículo 11 al 13, por favor, que aparece también en pantalla. Mateo 9, 11 al 13. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Una palabra en Mateo va a ser clave y es la misericordia. Ulrich Luz, un comentarista que hace un análisis de Mateo, escribe lo siguiente, abro comillas: de la conducta de Jesús nace la misericordia con los pecadores, los enfermos y los paganos. La cita de Oseas 6:6 en el contexto de Mateo 9 es una especie de palabra interpretativa, una especie de lentes que nos ofrece Mateo para ver a Jesús en el Evangelio. Es una especie de palabra interpretativa para las curaciones de Jesús. En ella se manifiesta la misericordia de la que habla el profeta Oseas. No es casual que más adelante los enfermos pidan a Jesús misericordia. Jesús apunta al hecho de una lectura equivocada, errada acerca de la ley y los profetas. Constantemente está en pugna con los fariseos porque no entienden a Dios realmente. No han visto que la ley, los profetas se cumplen en la misericordia. No entienden que Dios es un Dios que se ha revelado en misericordia. Por lo tanto, cada milagro, cada acción de sanidad en este contexto, en el contexto de Mateo, apunta a la misericordia de Dios por la gente. Y el reconocimiento de la misericordia de Dios, entonces, es tremendamente importante porque Jesús lo ha estado enseñando, se lo dice con claridad, citando a Oseas 6:6, lo ha estado practicando, pero fíjense, hay dos ciegos que han captado con mucha claridad esta idea de la misericordia. En medio de un sistema religioso que apunta al mérito, que apunta a ganarse el favor de Dios, que habla de un Dios que está a favor de algunos y que rechaza rotundamente a otros. Los ricos, los nobles están en la condición de favorecidos por Dios. Los pobres, los pecadores, los que están con alguna situación de enfermedad, son los rechazados por Dios. Jesús, enseñando acerca de la misericordia, apuntando al profeta, mostrando con sus acciones milagrosas su misericordia en bien de la humanidad en todas las dimensiones de su dolor, hay dos ciegos que sin ver han visto algo distinto en Jesús y han entendido muy bien las enseñanzas de Jesús y han captado muy bien que este es un Dios misericordioso, que este Mesías no solamente es todopoderoso, sino que es un Mesías lleno de misericordia.
Estos dos hombres no solamente están viendo al hijo de David, están reconociendo en él a alguien con una gran misericordia. Una misericordia de la que no se hablaba antes, una misericordia de Dios acerca de la cual antes nunca se había dicho, de lo que se había entendido de esa manera. Jesús estaba dándolo a conocer. Y ellos, siendo ciegos, sin haber visto nunca a Jesús, están comprendiendo con mucha claridad lo que significa, quién es el enviado de Dios, quién es Jesús y su misericordia. El pasaje continúa diciendo, y Jesús les pregunta, porque ellos perseveran, ¿cierto? Jesús parece ignorarlos, parece que hace caso omiso a sus gritos en la calle y entra en la casa. Ellos persisten, lo buscan, tienen la firme convicción de que este es el Mesías y están movidos por la determinación de reconocer en él a alguien lleno de poder, pero también de misericordia. Entran en la casa y dice el pasaje que Jesús les pregunta, ¿creen que puedo sanarlos? Y esta es la forma en que Jesús les permite ahora verbalizar lo que ya es evidente. En estos hay fe. Fe en Él. Pero Jesús les permite ahora verbalizar aquello que con sus gritos en la calle, con su caminar detrás de Jesús, con su perseverar entrando en la casa, ellos ya han dado como muestra y como señal. ¿Creen que puedo sanarlos? Sí, Señor. Al instante dice que Jesús los tocó y recuperaron la vista. Sí, Señor. Ellos confiesan algo que surge o que es señal verbal de algo que ya ha sido mostrado en sus acciones. Ellos ya han creído. Ellos no necesitan la sanidad para creer. Ellos ya han creído en este Mesías. Tal vez con la poca luz que tienen en ese momento acerca del Mesías, con el poco conocimiento que tienen, pero ya es suficiente el conocimiento que tienen acerca de Jesús. Creen que es el Hijo de David, creen que es el Mesías y creen que está lleno de misericordia, de bondad y compasión. Creen que tiene el poder y creen que está haciendo el bien a todas las personas por igual. Creen que no desecha a nadie, ni siquiera a ellos, que son marginados, que son segregados por los religiosos de la época. El sí, Señor, es una confesión que dicen con sus labios, pero que expresa algo que ya había ocurrido en su corazón con anterioridad. Ya habían creído en Él. Ellos no necesitan ver el milagro para creer, a diferencia de muchos. Es como eso, ver para creer, ¿cierto? Acá el título del sermón es al revés, es creer para ver. Ellos ya creen en Él, ya han hecho la confesión, ya lo han seguido, persisten, entran en la casa. Y Jesús le responde que se haga con ustedes conforme a su fe. Jesús no está diciendo, miren, aquí veamos, a ver, el resultado va a ser de acuerdo a la fe, si tienen fe o no tienen fe. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús está dando por sentado ya que estos han manifestado su fe. Tienen fe en Él. Así que como consecuencia van a recibir lo que están pidiendo. Lo que Jesús está diciendo es subrayar la fe de ellos, como ha ocurrido con la mujer sirofenicia, como ha ocurrido con el centurión romano en los capítulos anteriores. Esa fe que se encuentra precisamente, capítulo 8 y 9, en los paganos. Capítulo 9 se encuentra en los marginados, pero que no se encuentra en la gente letrada, en la gente instruida, en la élite religiosa, que a la luz de Jesús, según la comprensión que él tiene y lo que muestra en Mateo, permanecen ciegos a los planes de Dios, a la misericordia fundamentalmente, como vimos en el capítulo 9, en los versículo 13. El capítulo nos muestra cómo gente que tiene una condición de marginal, despreciados, que no tienen el favor de Dios, según la religión de la época, paganos, enfermos,
pobres están confesando y viendo lo que otros no ven, viendo lo que los más instruidos, los intérpretes de la ley, no logran ver. A Jesús, el Mesías, a Jesús que tiene poder, pero por sobre todo esta dimensión de la misericordia que los va a llevar, en el caso de estos dos ciegos, a creer en este Jesús que se duele de la miseria, que se duele de la angustia, que se duele en la condición del ser humano. La ceguera, o esta idea de los ciegos en Mateo, probablemente es una forma de dar a entender y enseñar acerca de la ceguera espiritual de Israel. Los fariseos e Israel en su totalidad, Jesús se va a pelear con Israel hacia el final de su ministerio, están ciegos espiritualmente según las palabras del mismo Jesús. No logran ver. Por lo tanto, uno puede entender que muchos de estos relatos donde hay ciegos que son sanados, particularmente donde hay dos ciegos que declaran, confiesan, creen que Él es el Mesías y que es el enviado de Dios y que actúa en bondad, en compasión y en misericordia, es una idea, tiene como intención hablar acerca de este contraste entre los que ven, siendo ciegos, e Israel, que pudiendo ver las señales y las obras, son ciegos espiritualmente y no ven a Jesús, no lo reconocen como el Hijo de David, como el Dios lleno de misericordia. Estos dos hombres ciegos están enseñando cómo realmente debemos ver a Jesús. Esta misericordia en Jesús es fundamental al momento de elaborar toda nuestra percepción acerca de Dios. Por eso le hablaba hace un ratito atrás acerca de que no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. De acuerdo a las ideas, conocimiento, creencias que tengamos, vamos a percibir el mundo. Estos fariseos están llenos de legalismo, están llenos de una ideología que separa al ser humano, que lo condena, de un Dios sin misericordia. Por eso cuando ven a Jesús, no logran ver a Dios detrás de sus acciones. Y tienen que decir, al final del capítulo 9, que todo lo que hace, lo hace por el poder de Belcebú. La misericordia es fundamental, queridos hermanos, hermanas, al momento de conocer a Dios, al momento de ver nuestra vida y al momento de ver al prójimo. La misericordia, tal cual como Mateo lo plantea, son los lentes que Jesús nos ofrece para conocer a Jesús. ¿Cómo Él se relaciona con nosotros? ¿Cómo Él se relaciona con la humanidad? ¿Cómo Él se relaciona con las personas incluso que pudiéramos considerar pecadoras, lejos de Dios? Esta idea de un Dios que actúa de manera incondicional, que actúa por gracia, con un amor inmerecido hacia nosotros. Estos dos hombres ciegos saben que Jesús tiene el poder, la autoridad para sanarles, pero saben también y han reconocido que Él y en sus acciones hay misericordia. Y aunque ellos probablemente creían no merecerlo, por todo lo que la cultura les decía, por todo lo que el sistema religioso les decía respecto de sí mismos, como ciegos, pecadores, habían quebrantado la ley según la interpretación que tenían, ellos sí reconocían que Jesús tenía el poder, pero podría actuar en favor de ellos, aunque ellos no lo merecieran. Para los especialistas, volviendo a esta idea del cerebro, para los especialistas existe algo que se llama ceguera disatencional. Y es que cuando estamos tan enfocados en una cosa, en un hecho, no logramos percibir situaciones que ocurren alrededor. Con los fariseos parece ocurrir algo así. Ellos están tan enfocados en su idea acerca de Dios, en su interpretación de las Escrituras, de la ley y los profetas, que no logran ver la misericordia de Jesús, no logran ver su poder, no logran ver sus acciones de compasión, de misericordia, no logran ver todo lo que Jesús está enseñando acerca de Dios. Los fariseos se convierten en ciegos, espiritualmente hablando. Delante del Hijo de David y sus obras de misericordia están llenos de prejuicios, de ideas erradas,
de interpretaciones vacías, de legalismo, etc. Esta idea de la ceguera espiritual de los fariseos y de Israel, como decíamos, está presente en todo el libro de Mateo, en todo el Evangelio, según San Mateo. Aquí voy a leer también a un autor, abro comillas, dice: una comprensión plena solo es posible para aquellos que se dejan llevar por los milagros a la fe, al seguimiento y a la experiencia personal del Señor. Como todo el Evangelio de Mateo, sus relatos de milagros tampoco van destinados primariamente al anuncio misionero, sino que tienen una función interna a la comunidad de iglesia. Esto explicaría, esto que postula el autor, el comentarista Ulrich Luz, esto explicaría cómo es que en los versículos finales de nuestro pasaje Jesús dice: no le cuenten a nadie. ¿Se acuerdan lo que leímos? No le cuenten a nadie lo que pasó aquí. No le cuenten a nadie de la sanidad. Parece que para Mateo es importante quien vive la experiencia, y quien vive la experiencia pueda meditarla, digerirla, procesarla. En esto, entonces, esto nos estaría hablando de que esta experiencia del ciego, no le cuenten a nadie, esto no es una cuestión para los demás, esto es para ustedes. Parece que Mateo estuviera diciéndole a la iglesia: miren, antes de pensar de que este mensaje es para los de afuera, este mensaje primero es para ustedes, para la iglesia, para la comunidad mateana, la comunidad que originalmente recibe el texto del Evangelio según San Mateo. Y esta comunidad, efectivamente, fue una comunidad de origen judío, eran cristianos de origen judío, la comunidad que recibe el Evangelio según San Mateo, y para el momento de ser escrito el Evangelio, ellos estaban viviendo lo que Jesús había anunciado que vivirían. El padre se volverá contra el hijo, la hija contra la madre, etcétera, etcétera, etcétera. Había división, porque ellos habían reconocido en Jesús al hijo de David. Y las relaciones con la familia se habían roto, y estaban sufriendo persecución, hostigamiento. Estaban siendo perseguidos de distintos modos, porque habían creído que este Jesús es el Hijo de Dios. Y esta comunidad a quien escribe Mateo, esta comunidad judeo-cristiana, está experimentando el peligro de volver atrás, de deslizarse, de, estando sumida en sus tribulaciones, angustias, dolores, olvidaran al Mesías Todopoderoso que había venido para ellos en misericordia. La comunidad mateana corría el riesgo de volverse ciega frente al hecho de que Jesús es el Hijo de Dios y que ha venido para tratar con nuestra miseria y con nuestro dolor. Es decir, si pensáramos en nosotros, podemos estar tan enfocados en nuestros dolores, en nuestras miserias, en nuestras penas, en nuestras tristezas, en nuestras angustias, en nuestras aflicciones, que hemos dejado de ver a Dios, al Dios Todopoderoso, que lleno de misericordia ha venido para hacernos el bien y para precisamente estar con nosotros en medio de nuestros dolores y miserias. Esta iglesia, en el primer tiempo, perseguida, esta comunidad a quien se dirige Mateo, necesitaba volver a ver, necesitaba volver a reconocer que Jesús es el Mesías y que estaba con ellos en sus miserias, en sus dolores, en sus angustias. Queridos, y 21 siglos después, es probable que la iglesia hoy día, nosotros, estemos tan sumidos en nuestros problemas, en nuestras deudas, en nuestras situaciones de crisis económica, familiares, de salud, que estamos ciegos y estamos imposibilitados de ver a Jesús como el Mesías, aquel que quiere tratar con nuestras miserias. Y lo que es peor, puede que mientras vamos de camino siguiendo a Jesús, no estemos gritando: Jesús, Hijo de David,
ten misericordia de mi condición, de mi vida. Y puede que nuestros gritos, en lugar de ser un grito de esperanza, de descanso en la misericordia de Dios, estén siendo gritos desesperados, buscando ayuda, socorro y cobijo en cualquier otra persona, situación que no es Jesús. La iglesia en el primer siglo, la comunidad a quien se dirige Mateo, necesita volver a ver a Jesús como el Mesías, el único socorro dado a su iglesia, el único salvador en medio de las situaciones de persecución que ellos estaban viviendo, en medio de las crisis económicas que vivían, producto de la segregación social, en medio de las crisis familiares que estaban viviendo, producto de seguir al Maestro. Ellos necesitaban volver a ver a Jesús como estos dos ciegos lo vieron. Por otro lado, en la comunidad del primer siglo, la comunidad a quien se dirige Mateo, para ese tiempo los fariseos habían tomado la hegemonía en la interpretación de las Escrituras y en determinar qué era judío y qué no lo era. Por lo tanto, había un riesgo de volverse hacia esa hegemonía, volverse de alguna manera a la interpretación de la ley, incluso de las palabras de Jesús, a una forma legalista, que era la que ellos habían recibido desde siempre, a través de la formación de los fariseos, y olvidar la misericordia. Queridos, cuando dejamos de ver las Escrituras, la ley, los profetas, las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, bajo la lupa, los lentes de la misericordia, nos hemos vuelto ciegos. Eso es precisamente lo que ocurrió con los fariseos. Y eso es el riesgo en el que estaban cayendo las comunidades a las que escribe Mateo, comunidades judeocristianas. Volver a leer a Jesús ahora bajo los ojos del legalismo, sin la misericordia que Jesús enseñó. Cuando dejamos de entender a Dios y de leer las Escrituras con estos lentes de la misericordia de este Dios a quien Jesús ha revelado, podemos llegar a volvernos ciegos. Podemos caer en el peligro tremendo que todo ser humano tiene, todos tenemos, aún siendo hijos e hijas de Dios, de creer que no es la misericordia de Dios, no es la gracia, no es un favor inmerecido, es mi mérito. Soy tan buen esposo, soy tan buen hijo, soy tan buen padre, soy tan buen miembro de la iglesia, me comporto tan bien, moralmente soy intachable, que por eso Dios está conmigo. Olvidar que siempre, siendo creyentes, siendo hijos e hijas de Dios, siempre es y será la misericordia de Dios obrando en nosotros. No es porque lo merecemos. Y si olvidamos la misericordia, lo otro que ocurre es que nuestra forma de tratar a los demás, al prójimo, también será, desde un punto de vista legal, será como estos ciegos. Si olvidamos la misericordia, seremos ciegos de los demás. No veremos la misericordia de los demás. Si no leemos y entendemos y conocemos y experimentamos y valoramos la misericordia de Dios por nosotros, difícilmente veremos con ojos de misericordia al necesitado. Difícilmente veremos con ojos de misericordia y compasión a aquel que aún no conoce a Cristo. Por eso es que el mensaje de Mateo, en este punto, por ejemplo, de los milagros, en primer lugar es para la iglesia, la comunidad de Mateo en el primer siglo. Y en segundo lugar es para nosotros. No es un mensaje misionero, es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje de vuelve a ver, vuelve a mirar, vuelve a ver la realidad de tu vida, vuelve a ver a Dios, vuelve a ver a tu prójimo, bajo las lentes que estos dos ciegos, sin haber visto nunca antes, habían comprendido y conocido a Jesús. Vuelve a ver al Hijo de Dios, poderoso, al enviado de Dios, al Hijo de David, al Rey de todo lo que existe, al Rey del universo. Vuelve a verlo en tu condición, en tu situación de vida. Vuelve a ver las enseñanzas de Jesús, tu experiencia de vida con Él a la luz de la misericordia. Vuelve a creer, vuelve a confiar en este Dios que puede hacer todo en tu vida y que no solamente puede hacer todo,
está interesado en hacer el bien a tu vida. Vuelve a confiar en Dios. Nuevamente, le diría Mateo a la iglesia, vuelvan a ver al único Redentor, al único Salvador que necesitas en tu vida. Vuelve a ver al único enviado por Dios a este mundo para rescatarte de la condición en la que te encuentras, para estar atento a tu miseria, para estar contigo en tu dolor. No vayas por las calles gritando a otros señores, a otros dioses, a otras ayudas, otros socorros. Vuelve a confiar en este que es el Hijo de Dios, el Hijo de David. Y confía en Él no por tus méritos, sino precisamente por su misericordia, compasión y gracia abundante derramada por nosotros, por la iglesia. Así como la iglesia en el primer siglo, la comunidad mateana estaba en peligro de caer en estas lecturas privadas de la misericordia, centrados en sus persecuciones, en sus dolores y sufrimientos, probablemente nosotros hoy día también corremos el riesgo de volvernos ciegos y dejar de ver a Jesús, el Hijo de David, el único socorro dado a nuestra vida, que actúa en nuestro favor, no porque lo merezcas, sino en misericordia y compasión, en gracia divina, abundante e inmerecida. Así que, queridos, volvamos a ver, pero para volver a ver hay que volver a creer. Hay que afirmar la fe en Jesús, el Hijo de David, lleno de misericordia, actuando en favor tuyo, actuando en favor de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Le invito a tener un momento de oración al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias porque este mensaje para la iglesia es un mensaje que nos vuelve a ti nuevamente, Señor. ¿Cuántos en el primer siglo, llenos de conocimiento de las Escrituras, cuántos hermanos, hermanas nuestras en la primera comunidad, en la comunidad a quien se dirige Mateo, lleno de conocimiento, habiendo tenido una experiencia contigo, necesitaba volver a ver? Cuán ciegos nos volvemos a veces, Señor. Cuán incapaces de verte a ti en medio del dolor, en medio de la miseria. A veces nos quedamos sentados, derrumbados en el suelo, lamentándonos de nuestra condición, de las cosas que estamos viviendo y experimentando, que olvidamos tu poder. ¿Cuántas veces quisiéramos salir o hemos salido por las calles gritando y pidiendo el socorro, el auxilio de cualquier otra persona, cosa o situación que no eres tú? Vuelve nuestros ojos a ti para mirar que tú eres nuestro socorro, Señor, que tú eres aquel que ha venido a nuestro mundo para salvarnos, para redimirnos, para restaurarnos de todo lo que estamos experimentando como humanidad en esta condición, Señor. Vuélvenos a ver tu misericordia, que el favor, que la gracia, que la obra tuya que necesitamos no es por nuestro mérito, Señor, precisamente. Es obra de tu misericordia en nuestro favor. Ayúdanos a experimentar la misericordia permanentemente en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que somos, Señor. Para también experimentar la dimensión de la misericordia hacia los demás. ¿Cómo vivir vidas de compasión, de amor, de misericordia hacia los demás si no leemos constantemente nuestra vida a la luz de tu misericordia, Señor? Si no renovamos constantemente esa mirada y nos vemos a la luz de los ojos de estos dos que no podían ver. Vernos miserables, necesitados, angustiados, aproblemados, pero sabemos que podemos buscarte, perseverar como estos dos, insistir, llamar a la puerta, buscarte en lo secreto, aquel que es todo nuestro socorro, Jesús.
aquel que está dispuesto a hacer el bien a nuestras vidas por pura gracia y misericordia. Señor, no queremos estar ciegos. Queremos ver la misericordia que viene de ti. Señor, creer en esa misericordia, creer en ese poder, Señor, que actúa a través de Jesús en favor de nosotros. Queremos, Señor, ver con tus ojos, con los ojos que estos dos ciegos, Señor, vieron a Jesús. Alienta nuestra fe, reaviva nuestra fe en la situación de vida que estemos viviendo, Señor. Tal vez muchos aquí se encuentran desesperados, desesperadas. Muchos a través de las situaciones que están viviendo puede que estén realmente abrumados y hayan dejado de verte a ti, el socorro que viene de lo alto, que actúa en favor de nuestras miserias, de nuestras vidas, por gracia inmerecida. Ayúdanos a vivir esta dimensión de esta relación contigo y de la misma manera, Señor, replicar esta dimensión de amor, de compasión y entrega con los demás, con aquellos que nos rodean y que aún no te conocen y que te conocerán a través de nuestras vidas, vidas que experimenten permanentemente el poder y la misericordia que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.